Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Craft2You. Hoy vamos a ver un tutorial completo para crear un álbum scrapbook mediano como este, en tonos mayoritariamente verdes y tierra, con 4 páginas, bolsillos, espacio para imágenes y para guardar detalles. Incluso una idea para una tarjeta que no habíamos hecho antes en el canal. Terminamos de ver los detalles del álbum y comenzamos el tutorial. Vamos allá, comenzamos como otras veces con unas piezas de cartón de estos tamaños para conseguir una cubierta resistente. Las cubriremos con cartulina suficiente, pegando cada pieza con cinta doble cara o pegamento si lo prefieres, y crearemos una herramienta como esta, uniendo dos piezas del mismo grosor del cartón que hemos usado. Puedes usar cartón o una regla y colocarla bajo las piezas a pegar para conseguir que la alineación quede recta y luego cierre bien. Recuerdo, como dijimos en otros vídeos, que esta pieza doble de cartón permitirá que se pueda plegar la cubierta sin problemas. Si quedan demasiado juntas se resistirá al doblar o incluso puede romper la cartulina exterior. Corta el sobrante de cartulina que pueda quedar, dejando al menos 2 centímetros de borde y corta las esquinas en diagonal de esta forma. Y luego haciendo un par de cortes en ángulo recto, como podéis ver bien en el vídeo, para pegarlo a las esquinas de cartón y conseguir que queden bien protegidas y no se estropeen fácilmente con el uso. Con cinta y pegamento vamos pegando cada borde sobre el cartón, repasando los pliegues para que sea más fácil.
Una vez pegado, marca bien los pliegues que separan cada pieza. Y usamos una nueva porción de cartulina del mismo color para tapar la parte interior. Marca los pliegues y ve doblándolos mientras pegas para que quede flexible. Más tarde en el vídeo hablaremos de cómo arreglar algún posible problema. Acabamos doblando para comprobar que no hay fallos y podemos empezar a decorar. Se pueden usar piezas de papel scrap con las medidas que os dejo anotadas en el vídeo. En algunas de estas yo voy a usar 2 piezas y unirlas para conseguir un efecto de rasgado con estas hojas. Calculo el tamaño aproximado que necesitaré, rasgo el papel de esta forma y me aseguro de que el pegamento esté bien distribuido. Repasa bien al pegar para estar seguros de que no se moverá. Y pasamos a la siguiente parte, haciéndolas de la misma manera. En las portadas pegaremos algunas piezas pequeñas que vayan sobrando del mismo modo, haciendo que toda la cobertura exterior combine. Terminamos de decorar con pegatinas y detalles relacionados con el tema de la naturaleza. Vamos a decorar el interior, pero antes, si algunas partes no quedaron bien pegadas, en mi caso fue por usar cinta pero no pegamento, podemos cortarlas por la mitad con un cúter o una herramienta que no deje mucha marca y volver a pegar, esta vez con pegamento. Tranquilos porque cualquier corte quedará cubierto por la decoración, lo importante es que pliegue lo mejor posible. Esto se repetirá en casi todos los papeles scrap que usaré. Redondearé las esquinas con esta herramienta o con las tijeras y usaré un tampón de tinta para oscurecer ligeramente los bordes y dar profundidad a la decoración antes de pegarlo con cinta doble y pegamento.
Para perforar los huecos donde colocaremos el cierre hacemos 2 marcas en cada portada, a 1 centímetro del borde lateral y a 4 y 8 centímetros desde la parte inferior. Lo importante es que queden a la misma altura a cada lado para que quede recto. Ahora vamos a usar estas cartulinas para crear un bolsillo tras cada portada. Pausa el vídeo si necesitas copiar las medidas. Comprueba tras cortar que todo encaje sin problema, antes de decorar con papel y tinta. Puedes usar cinta adhesiva para asegurar las uniones, aunque no es siempre necesario. Y pasamos a pegarlas en la parte baja de la base, centrados. Haremos un par de tarjetas con cartulina y papel, donde podéis añadir mensajes o fotos. Y podemos colocar un agarre como este doblando una pequeña cartulina y pegándola a un extremo.
Redondear las esquinas hará que no se estropee fácilmente al moverlas. Este tipo de agarres los vamos a repetir en varias partes de este tutorial. Finalmente las decoramos y ponemos en su lugar. Para pasar a los siguientes desplegables, que doblaremos de esta forma y decoraremos con papel preparado como hemos visto anteriormente. Marcando con una X cuáles serán las bases a pegar y no decorarlas. Pegamos una en cada dirección y terminamos de decorar la zona antes de empezar a crear las páginas. Esta vez las páginas serán de diferente tamaño, creando una ilusión de cascada al pegarlas. Las preparamos doblando 1 centímetro de los laterales izquierdos y colocando cinta doble. En los extremos derechos colocamos estas piezas finas de papel scrap doblando a la mitad y con un corte ondulado con unas tijeras como estas. Pegamos y aseguramos con pinzas hasta que se seque.
Para acabar, tinto un poco los bordes y curvo las esquinas exteriores antes de ponernos a decorar los fondos con otros papeles decorativos. Empezamos con la primera página, la más pequeña, con esta pieza de cartulina que doblaremos por la mitad antes de usar este método que explico en el vídeo para decorar la portada. Para el interior necesitamos una pieza larga de cartulina y 4 pequeños cuadros. En vez de la cartulina blanca frontal de cada pieza, podéis usar pequeñas fotos para el interior de la tarjeta.
Continuamos atendiendo a todas las medidas que veis en el vídeo para conseguir que quede recto y funcione bien al desplegar. Pegamos en el interior lo más cerca posible de cada extremo y acabamos con un agarre pequeño que permite abrirlo sin dificultad. Es preferible que abra hacia la derecha para que sea más cómodo cuando la página esté en su lugar. Y pasamos a la parte trasera de la página, en las que en cada una iremos creando un bolsillo para guardar notas, fotos y otros recuerdos sin crear demasiado grosor para el álbum final. Para que el corte ondulado cuadre sin problema, puedes colocarlo así en la zona a decorar, pegándolo bien al borde y cortando ambos a la vez. Al pegar, las ondas coincidirán perfectamente. Ponemos dos pequeños trozos de cinta doble para asegurar las esquinas de los bolsillos. Y terminamos de prepararlo y pegarlo como los anteriores. Y creando una nueva tarjeta como las de antes para colocarla dentro. De nuevo puedes elegir cualquier imagen o recuerdo en vez del papel scrap.
En la segunda página vamos a crear un fondo con trozos de papel sobrantes que decorarán un marco final para una fotografía de un momento para recordar. Y de nuevo en la parte de atrás repetimos las técnicas que hemos estado aprendiendo para crear un nuevo bolsillo. Esta vez haremos una tarjeta doble clásica con algunos detalles decorativos. Recuerda que el pegamento que puede sobresalir se puede limpiar fácilmente con un trozo de tela húmeda que lo retirará sin estropear la superficie. En la tercera página vamos a crear el desplegable con esta cartulina larga. Atiende a las medidas, especialmente a los 0,3 centímetros con los que creamos un canto para que el cierre quede bien y no se abra sola más tarde. Vamos a necesitar cintas de papel decorativas, cartulina y papel decorativo que iremos colocando de este modo. Para las partes traseras he usado papel decorativo y pegatinas. Mientras que para el interior usaré cartulinas donde podré colocar imágenes y mensajes cuando lo vaya a rellenar y las pegaré una a cada lado.
Con la cinta de papel creo nuevas decoraciones cortándolas a mano para continuar con los efectos de rasgado. Terminamos de decorar y pasamos a decorar la portada. Puedes usar una base como esta antes de llevarlo a la página, no solo para crear un enmarcado que lo resalte, sino que además le dará algo de refuerzo para usarlo sin riesgo a que se mueva de su lugar. Solo queda ponerlo en la página y terminar de decorarla a tu gusto. Y pasar a la parte trasera como en las anteriores, esta vez con 2 tarjetas. En la cuarta página haremos de nuevo un bolsillo, esta vez diagonal, para guardar el nuevo modelo de tarjeta que os mostraré cómo hacer. El proceso es muy parecido a los anteriores.
y haremos 4 espacios con lápiz con las medidas en las imágenes para guiarnos al pegar los papeles decorativos y cortar más tarde. Tras las tarjetas decoradas, haz una línea central vertical y marca cuál tendrás que pegar, colocando cinta y pegamento. En la cartulina principal, corta en estas líneas marcadas con un cúter. Y pliega de este modo. En estas nuevas zonas creadas, pegamos centradas la mitad de las tarjetas. Termina decorando la parte trasera si lo deseas y listo para ocupar su lugar en el álbum. Esta vez el bolsillo de atrás lo haremos con varias piezas diagonales para darle un toque diferente. Atentos a las medidas y lo podréis recrear sin problemas. Mientras lo ves, si te resultan útiles y te inspiran estas ideas, no olvides darle manita arriba y comparte para que le lleguen a más gente.
Para este hueco vamos a crear un sobre sencillo con papel. Recuerda pausar para anotar todas las medidas. Lo decoraremos con papel scrap sin olvidar la solapa interior que se verá cada vez que lo abramos. Esto lo decorará, pero también lo hará más resistente. Antes de pegarlo, hacemos con un cúter la ranura para que el sobre cierre sin necesidad de adhesivos. Luego, doblamos las solapas y las pegamos, procurando que quede recto y no dé problemas de funcionamiento. Lo colocamos en su lugar y ya podemos pasar a colocar las páginas. Con la cinta doble que colocamos antes y un poco de pegamento, pegamos la primera, la más pequeña, a 1 centímetro del pliegue izquierdo. Las siguientes las pegamos a medio centímetro de la anterior. Hasta tener listas las 4. Deja secar antes de manipularlo. Para el cierre usaré 2 trozos de lazo de unos 50 centímetros de largo cada uno, que introducimos así en cada lateral. Y anudamos con 1 o 2 lazos como más te guste. Y listo, ya tenemos nuestro álbum mediano hecho por nosotros mismos, reciclando algo de cartón y algunas piezas de papel decorativo de otros proyectos. Espero que lo hayas disfrutado. Si es así, dale a me gusta, anímate a hacerlo y cuéntame qué tal te ha ido en los comentarios. O sugiéreme qué te gustaría ver la próxima vez. Y no olvides suscribirte para no perderte nuevas ideas. Muchas gracias por visitar Craft2You y espero volver a verte muy pronto.